Hola, hola, bienvenidos al Tablero de los Fanáticos, donde vivimos con la pasión de un juego 7 de los playoffs, la pasión del fantasy. Hoy está el equipo completo, después de prácticamente todo diciembre que nos abandonó Frank y las primeras 2 semanas que no estuvo Marcos. Marcos y Frank, bienvenidos al capítulo de la semana 14 de este fantasy de la NBA. Eso, un gusto saludarlos, muchachos, otra vez. Buenas noches Andrés, buenas noches Marcos. Sí, un capítulo más, ya por dicha Marcos está con nosotros de vuelta. No sé qué les parece si vamos con la tablita de una vez, usted me dice Marcos. Dele. Ok, Tabla que viene con listo. muchos cambios, ¿verdad? Una tabla con muchos cambios interesantes. A ver, dele, Frank. Efectivamente. Y empezamos justamente por el cambio más grande, o el más importante al menos, que los Keller Boys ahora agarraron la punta y dice Tavo que no la sueltan por nada del mundo. Con un récord de 71-46-0. Le siguió Bando o Gengars NBA Picks en el segundo puesto con 70-46-1. Después de Roland 69-47-1. En el cuarto puesto, las fuerzas del Búfalo, que bajó de la primera posición hasta la cuarta. Claro, porque perdió por un margen bastante grande. En quinto puesto, Windy City, que gana 2 posiciones y me desplaza a mí. Sexto puesto, Gandalf de Grey, que es Marcos, Que también lo desplacé. sube, me parece que sube una posición, Marcos, o 2. Bajó. Ok, bajó. No, No. yo me mantengo, Ajá. yo estaba sexto. Ok, se Sí, el que mantiene bajó y fue usted. el que baja 2 posiciones fui yo porque lamentablemente Tao me tandeó 8-1. En la octava posición se mantiene Matanator ahí en el bordecito de los playoffs. Le sigue Ranchitas de cerca en la novena posición. Décimo está José Steam, que, bueno, escaló una posición, me parece, con respecto a Chess, a la tromba del Caribe, que sigue perdiendo y baja otra posición ya muy cerquita de Fofo, que igual se mantiene de colero yo creo que ya es la semana, 13 semanas consecutivas, Fofo de último con un récord de 41-75-1, pero le ha ido mejor y ya está cerca de Chess y de José, por lo menos. Sí, Así es una semana. yo veo que el equipillo de Rodolfo se ha ido mejorando. Sí. No, y el de José también. Creo que los dos le reaccionaron muy bien en el equipo, pero le está reaccionando tarde. Y lo de la tromba, muy preocupante, porque creo que, por ejemplo, Ranchitas perdió 1-8 y va cayendo, pero se mantiene ahí como cerquita a los playoffs, ¿verdad? Y José, es que hay que ver, que dudo mucho que le alcance como para meter presión. Entonces, prácticamente que el puesto para pelear playoff va a estar entre el 9 y al 7, digamos. Y bueno, hablando un poquito más, digamos, de los marcadores, justamente podemos pasar a los marcadores de la semana pasada. Sí, vamos a Eh, entrarle a los matchups de la semana 13, el número favorito de Tavo, porque vamos a empezar con ese duelo, ¿verdad? El duelo de los Keller Boys contra el Cartel de Pavas. El duelo de la disque semana histórica de los Keller Boys o la semana antihistórica de Ardis Army, que fue tan antihistórica que cambió el nombre de la franquicia. yo le voy a decir que fue ambas y le voy a compartir un Excel con datos. Bueno, pues el que trajeron Excel, man. Sí, claro que sí. Yo le dije que le iba a mostrar que era semana histórica de Atao, pero no solo fue semana histórica de Atao, sino que fue semana antihistórica mía. Y para eso justamente tenemos el valor Z, comparando con el promedio, Bien donde, hecho, Frank hizo la tarea. donde Tao tiene, Qué papelazo, man. donde Tao tiene 3 valores, por encima, digamos, de una desviación estándar, e incluso tiene un valor en blocks que es casi 2.5 veces la desviación estándar. Y además de eso, tiene 1, 2, 3 y 4 estadísticas, digamos, ¿cómo decirlo? Como en el límite superior, digamos, o un poquito mejor En su ajá, rango superior. en su rango superior, exactamente. El único, digamos, que no fue un buen stat para Tavo en la semana pasada fue Rose, que el valor Z es menos 1.40, pero veamos que para mí en el mismo stat, incluso el mío fue menos 1.48, entonces incluso en ese, Tavo tuvo una mejor semana que yo.
que para mí, digamos, al menos como la conclusión que yo tengo es que efectivamente Tavo tuvo semana histórica y que yo, con prácticamente todos rojos, menos 3 puntos y puntos, que realmente, además de los triples, está básicamente en el promedio. Tuve una semana más bien antihistórica, todo rojito, especialmente, como ya dije, en los robos y en los blocks. Entonces, Yo, algo me, que decir, Andrés, yo con tiene lo que me Excel, tiene quedo. datos. Yo con lo que me quedo es con lo que usted mandó en el grupo que puso, es un Excel, pero solo se confirma que tuve más una semana antihistórica que estaba una semana histórica. Entonces me quedo con eso. Y por A parte de ver, a ver, a Tao, ver, a ver, a y ver. por parte de Antes, Tao, antes que de a mí que me se toca quede. analizar a Tao, Ok. creo que tuvo una semana histórica en blocks, que creo que fue lo único que fue inusual en su equipo. Pero por lo demás, una estrategia muy interesante la de Tao, que utiliza muy bien el tema de los jugadores de Game Time Decision, que es algo que veníamos hablando en el chat esta semana también y que Frank había dicho muchas semanas de por qué Tao tenía tantos partidos. Y es porque para hacer esta estrategia que hace Tao se necesita tener un equipo muy sano, ¿verdad? Y máximo un jugador lesionado, lesionado de verdad, no ni out ni Game Time Decision. Y pues Tao lo que aprovecha es que le ponen jugadores en Game Time el día anterior, entonces los pone en el Il Plus y ahí suma un jugador para ese día y cuando ya le ponen el otro, al otro día le ponen el de Game Time sano, lo mete y logra que ese jugador que en teoría iba a estar fuera juegue. Entonces con eso lo ha hecho muy bien Tavo, creo que ha logrado utilizar de una manera muy inteligente sus ads en toda esta temporada y creo que también eso le ayuda a reflejar los números que tiene. Además de que Tavo está teniendo un timing, una suerte, no sé cómo lo quieran ver ustedes, pero que el jugador que agarra al basurero le juega muy bien. Entonces, cuando usted tiene ese juego, esa facilidad de solo tener un lesionado y poder jugar con el Il Plus de manera correcta, y tras de todos los que está sumando desde el basurero, le están haciendo puntajes muy altos, triples y demás, creo que se ve reflejado en este tipo de marcadores. Lastimosamente para Frank, no pudo contrarrestar eso. Creo que también usted tuvo durante la semana que gastó muy temprano los ads, pero más que una semana histórica, un muy buen manejo del equipo por parte de Tao y además esa situación de que ha tenido muy buen timing con los jugadores que ha agregado. No sé cómo lo ve Yo, Marcos. yo, perdón, Marcos, una cosita nada más. Dele, Quiero Frank, hacer dele. dos pequeñas acotaciones. La primera, que Tavo tiene a LeBron James, que siempre está en Game Time Decision, y como ya Andrés bien lo dijo, digamos, le favorece para su estrategia. Y lo segundo que quería decir es que lo de Andrés es una opinión. Lo mío está demostrado con datos que efectivamente Tavo tuvo una semana histórica. Entonces, si me va a venir a debatir si es semana histórica o no, yo esperaría Pero, datos y no opiniones. pero Adelante, diputado Zuluaga, Marcos. yo no le voy a dedicar tanto a su equipo. O Y sea, me quedo, pero, y me quedo con lo que usted dijo en el chat. Es que usted dijo eso, madre, qué madre. Y ya, o sea, Yo ya con dije, eso me quedo. ok, quiero aclarar, yo dije eso antes de que terminara la semana, porque con los números que tenía en ese momento, que obviamente le faltaban 7 partidos, todavía no estaba dando, digamos, el valor Z como dio al final. Sin embargo, el Ujú. valor Z al final, y ya lo vio usted, sí da para concluir que Tao sí o tuvo una semana histórica o muy cerca, y lo mío más bien fue Tu- antihistórico, mi equipo jugó pésimo. Tuvo una semana muy buena, pero ahí lo lamentable fue su equipo. Siento yo, o sea, siento que, por ejemplo, usted venía muy bien en Pero blocks y que su tuvo, equipo le hiciera 21 blocks es muy bajo. Igual en robos, usted venía bien en robos y no le cumplió. Con eso ya hubiera tenido dos estadísticas más. pero no, vea, pero sí Y, fueron las dos cosas, Andrés. y en Sí robos, está. yo y aquí en lo robos, puse por en ejemplo, robos quedó colorcitos. en robos quedó a 3 robos. Entonces tampoco es como que, Andrés, aquí o se sea, lo puse en, fue un en tema de su color. equipo. Aquí se lo puse en colorcitos. Los menos oscuros son los que estuvieron más cerca, digamos, del promedio. Los más oscuros son los que estuvieron más lejos. Entonces, Tao tiene 4 estadísticas en un color clarito. Qué raro que Tiene, Frank es el nuevo fofo, mae. tiene una en rojo. Tiene 3 en un color más oscuro. Incluso tiene una en un color mucho más oscuro, porque el valor Z pasa incluso el 2. En cambio yo, de mis valores, si bien están en rojo, no están tan alejados del promedio. Me explico. Son más los valores que Tavo tiene
digamos, positivos con respecto al promedio que los que yo tengo negativos con respecto a mi promedio. Quiere decir que si vamos a ver, digamos, si yo tuve una mala semana o Tavo tuvo una buena semana, es más lo que Tavo tuvo una buena semana que lo que yo tuve una mala, ¿me explico? Pero al final Sí, a mí me perdió parece que es 8-1. debatible eso, que Frank sí hizo bien la tarea, me parece. Y de hecho me gustó, me dan ganas de ver si hacemos algo bonito con eso para todos los equipos en alguna de las semanas del podcast. Ahí lo Pero que me llevó tiempo fue es editar justificar, los datos. es justificar que perdió 8-1. O sea, a mí me tiraron en el chat cuando llegué y dije que estuve parejo y que estuve ahí cerca. No, y vienen a decir, No. Tavo, Yo perdí 8-1 Tavo, y por lo algo acepto. Tavo es el primer lugar. Yo no tengo por qué defender a Tavo, se va a alzar también porque él no es humilde y todo. Entonces ya no quiero dedicarle tanto tiempo a Tavo, pero mae, usted no puede combatir que el mae ha tenido una muy buena estrategia. Además, ha tenido cerca de 5 semanas o 4 semanas muy constante y por eso ahora es el primer lugar. Nosotros hace 2 semanas lo que veníamos analizando es cuándo Gengar se iba a asumir ese primer lugar, porque José Carlos venía de caída, pero no vimos el trabajo que venía haciendo Tavo, que vino ganando constantemente. Entonces, un 8-1, 10 es estrepitoso para Frank, pero creo que el equipo de Frank más bien, o sea, me parece que le afectó más eso, la caída en los stats que él está jugando y obviamente por eso se ve una derrota tan grotesca, que incluso Tavo venía jodiendo que iba a buscar el 9-0, pero obviamente no se la jugó porque si no hubiera perdido rebotes o algo así, pero creo que fue una goleada y ya, hay que pasar la página, todavía puede subir Frank, no No, tiene que estar haciendo es que Excel digamos, para yo demostrar que su equipo tuvo una semana malísima. Pero digo estuvo bonito Todo lo el vimos. Excel, que yo me haya honestamente. tomado el trabajo de hacer el Excel es porque yo le dije, madre, semana histórica. Usted estuvo toda la semana diciendo Pero es que yo no Frank lo me veo como una... demuestre que es una semana histórica. Aquí tiene la No, demostración y ahora se va a quitar. yo lo que Yo digo sé, es que a mí... yo sé No, que a mi Tavo me ganó 8-1 y me y ganó usted bien. dijo, Y mi semana fue si no malísima. es una semana No histórica, está quita. cerca de ser una semana histórica. Para mí es eso, o Sí lo sea, está, o sea, para yo usted sí es sí lo histórica, veo es que que sí lo es. yo no la veo histórica, yo la veo normal, el equipo Ay, estaba hecho muy buenas pero vea los mejengas, datos. pero también hay que esos datos, ¿de dónde parten? De que Tavo hace como la mitad de las mejengas, ahí tuvo ciertos problemas con algunos jugadores y se le fueron abajo los datos, entonces también, o sea, esto es un juego muy cambiante, uno puede tener una semana muy buena, que lo Estas vamos a son, ver lo vamos a estas ver en son mi semana. las 12 semanas de Tavo y las 12 semanas mías. Sí, está bien. Digamos, no cuenta variables como lesiones, no cuenta variables como Exacto. partidos jugados, digamos. Eso influye, pero al final O son sea, los promedios de las 12 semanas. O sea, ya sí si las usted quiere cuenta, que pero yo no le las haga normaliza. Ajá, si usted quiere que yo le haga un estudio estadístico aquí que dure 4 horas, tienen que pagarme, ¿verdad? No, Pero, pero puede No, pagarlo. no, pero ya Si lo, sigamos adelante con el si siguiente lo hizo duelo. ChatGPT, ahí se mandó como no, lotería, señor, no, señor. esclavizado a ChatGPT, mae. Pero bueno, el siguiente duelo es el de las fuerzas del Búfalo contra Gengars NBA Picks. Se le fueron las fuerzas al Búfalo. Sigue de capa caída. Para mí que lo destazaron 3-6. Y pues bueno, Gengars que recuperó ahí la semana con algunos jugadores que venían lesionados, como Matt Villa. Pero las fuerzas del Búfalo siguen descendiendo y pues una sorpresa verlo en la posición 4. Las fuerzas del Búfalo, bueno, no, yo iba a hablar de Gengar. Ujú. Espérense porque ya inicia aquí un desorden. Las fuerzas del Búfalo le tocan a Frank, ¿no? Sí, Sí, pero de las Gengar fuerzas. Ok. tuvo semana, o sea, yo pienso que los dos equipos estuvieron mal esa semana. Sí, fue una semana Fue una antihistórica, semana de diría, quién fue el menos malo, porque una a semana la fuerza, antihistórica, diría el a diputado Gengar le Zuluaga. jugó mal Jalen Johnson, le jugó mal Rollins, le jugó mal, había otro más que no recuerdo ahorita, tuvo varios jugadores fuera. Entonces yo creo que aquí sí fue la del menos malo. Bueno, yo concuerdo, digamos, yo que analizo a José Carlos, pero también tomar en cuenta que José Carlos sigue teniendo muchos lesionados y se le recupera uno. Me parece que se le recuperó, ¿cómo se llama este mae? Bueno, se le recuperó Sabonis y se le recuperó, ay, ¿dónde está? Jalen Duren, pero también al mismo tiempo se le lesionó Jalen Williams. Entonces se le recupera uno, se le lesiona otro. Tuvo que votar a Sakidi porque dijeron que 6 semanas fuera. Entonces hay un equipo que sigue bastante golpeado.
Y sí, Se le básicamente lesionó, como... se le lesionó Kawhi también, que creo que Kawhi era uno de los jugadores que mejor rendimiento le venía dando. Correcto. Y Giddy, Sí. que también pesa sin duda en el equipo de las fuerzas del Búfalo, que por cierto me está ofreciendo aquí en un trade, pero de nada que se recupera. Entonces, las fuerzas del Búfalo busca a Luka para ver si revive un poco, pero sigue de capa caída y vamos a ver si logra para esta semana 14 reponerse. Pero sí creo que es curioso cómo le afectaron las lesiones, porque ha sido un golpe muy fuerte para el equipo de las fuerzas del Búfalo. El siguiente duelo fue la apuesta errónea de Marcos hacia Matanator contra Joses, que un Joses que viene muy bien, un Joses que creo que ya encontró la fórmula con jugadores muy jóvenes, Joses que lo analizo yo y lo he estado siguiendo, creo que al principio que agarró a este Conley, que lo agarró del basurero, creo que fue un acierto y lo ha logrado combinar muy bien con jugadores como Queen, como Nurkic, Ayton, Antetokounmpo, son jugadores muy altos, entonces creo que ha hecho un buen reajuste, no sé si le vaya a alcanzar, pero ante Mata Nator, que es otro que analizo yo, que creo que ya lo que le está pesando un poco es que cuando se le lesiona algún jugador, como en este caso Garland, pierde algunas stats y bueno, y que sigue ahí empollando a Kyrie Irving, que creo que le está quitando la oportunidad de rotar un poco más sus jugadores o por lo menos tener un jugador más en su planilla, porque también va a ser no se le recupera. Entonces, el equipo de Matanator, que no tuvo tan mala semana, termina perdiendo 5-4, pero vuelve a perder y se aleja un poco de ese puesto 7 que era el que estaba pulseando la semana anterior. No sé cómo vieron ese duelo. Yo creo que fue un duelo difícil de apostar, pero Sí, claro. solo Marcos le apostó a Matanator, extrañamente. Yo creí en Matanator, una de las pocas semanas que creo en Matanator y me hace esto. Pero bueno, perdió por un triple, ¿verdad? Que también estuvo Sí, ahí, o sea, estuvo ahí. Tampoco fue que fue un duelo con demasiada diferencia como el de Frank y los Keller Boys, pero estuvo ahí, estuvo ahí. Ujú. El siguiente es de Ranchitas contra Roland, el que nos fuimos todos en una ilusión cuando vimos el 8-1 de Ranchitas contra Reels, pero le terminó dando vuelta a la tortilla, como diría el dicho, y pues se fue 1-8. Los dos los analiza usted, ¿verdad, Marcos? Esos dos equipos y usted le da esos dos los seguimiento. sigo yo. Reels, o sea, Reels tiene un gran equipo y a pesar de que no está Jokic, jugó muy bien Murray, ha jugado muy bien Bronson, solo que inclusive Bronson no estuvo, me parece, toda la semana. Sí, no, porque jugó Y ese yo veo McBride. que jugó muy bien Durán, que también lo tiene. Entonces, y le jugó muy bien, ay, ¿cómo se dirá esto? Pero supongo que Sensabaugh, uno de Utah, Sí, creo que que le sí. hizo una Ajá. semana muy buena, Reels inesperada. 102 Y puntos. exactamente, ese le ayudó a sostener ahí la ausencia de Jokic, claramente. Mientras que Ranchitas, de esta semana, sí, me parece que dejó en la lista de lesionados unos que estaban por jugar, que tenía muchos lesionados también. Entonces yo creo que Ranchitas, sí, lo que puede hacer ahorita es intentar entrar de 8, pero yo sí veo complicado, o sea, yo sí veo que hay como 3 grupos ya bastante definidos en la tabla. Pero bueno, tal vez estoy equivocado. Sí, que tampoco le ha dado mucho seguimiento a las lesiones, Ranchitas, porque por ahí veo que tiene a Markkanen lesionado, tiene a PJ Washington y ya se le recuperó ya Morant y lo sigue teniendo Ajá. ahí en el puesto de lesionados. Entonces hay que ver si le pone un poquito más, como a manejar más esas lesiones y sumar jugadores. Él dijo ahora en la tarde en el grupo que era porque no veía mucho en el basurero, pues, pero Sí. podría incluso pulsear, ver si se puede meter en esa zona de clasificación. El siguiente duelo, Frank, es el mío, ¿verdad? Contra la tromba y el último es el de Marcos, según el orden suyo. Yo los tengo Ajá. un poquito diferentes, pero bueno, ese es No importa, esta sigamos, esta es la sigamos. semana 14. Sí, sigue. Faltan el de Marcos y el suyo, son los que faltan. Sí. Bueno, el de la tromba, que es un equipo que igual, que es otro que sigue capa caída, hizo el trade de Wemby
no le funcionó mucho con Cat y se fue goleado 7-2. Creo que también tuvo la mala fortuna de que mi equipo tuvo una semana inusual. Incluso dejé a Histórico. Luke, inusual, dejé a Luca, dejé afuera a Luca el domingo, que con eso me hubiera llegado a 100 y 102, algo así, triples, que no, yo creo que yo no había llegado a más de 100 triples o a estos números en todo lo que llevamos en esta temporada. Entonces, reaccionó muy bien mi equipo cuando decidí pensar en tradear a Luca, pero hay ciertos jugadores que han entrado como a un ritmo interesante, como Usar, que ha estado haciendo bastantes blocks y bastantes robos. Y bueno, Tim Hardaway, que me da el resultado, jugó un poco mal el último juego, pero voy a darle chance. Y la noticia positiva para mi equipo es que se recuperó Franz Wagner, que hay que ver cómo va volviendo poco a poco, pero es un jugador muy importante. Cuando yo tenía a Luca y a Franz y a Banquero juntos, creo que mi equipo funcionaba muy bien. Y pues bueno, ya esta semana empecé a ver unas cosas. Y lo último que quiero destacar es a Russell Westbrook, que me hizo 90 puntos, me hizo 15 triples esta semana, 16 rebotes, 31 asistencias y 5 robos. Creo que está teniendo un nivel de baloncesto muy alto Russell Westbrook. Por parte de la tromba del Caribe de Chess, yo lo que estoy concluyendo, digamos, viendo las últimas semanas de Chess, perdón, es que le faltan jugadores de peso. Es decir, no tiene ninguna estadística donde sea realmente dominante. Se puede decir que esta semana contra usted, Andrés, fueron los tiros libres, digamos, pero una claramente no alcanza. Y los triples le fue bien, pero a usted le fue mucho mejor. Entonces, el trade, por ejemplo, que hace Wemby, que es un dominante en blocks, lo hace por Nickeil Alexander-Walker y por Cat. Y Nickeil Alexander-Walker, digamos, juega bien para ser él, pero no es un jugador de tanto peso, y Cat honestamente no está jugando bien. O sea, en la semana hace 53 puntos, destacan rebotes con 11.7 de promedio, pero aparte de los rebotes no está jugando como uno esperaría que juegue Cat. Entonces, los únicos jugadores que se le destacan son Brandon Ingram y Michael Porter Jr., pero con eso definitivamente no alcanza para ganar una semana. Así es, y bueno, vamos al clásico, al clásico Sí, de este del buen fantasy. basket. Gandalf the Grey versus Fofo Costa Rica. Fofo parecía que iba a sacar la semana y después nos contaron que se lo toparon en un supermercado el domingo todo ahuevado, diciendo que no quiere volver a jugar más este juego porque perdió 5-4 contra Marcos, que logró remontar ahí con una táctica de triples, pidiendo Una favores suerte. que agarre jugadores. Sí, o sea, sí. No voy a negar que en un chat puse, bueno, si alguien quiere agarrar a McBride antes de que lo agarre Fofo, le agradecería. No sé cuántos triples hizo ese día. 5. Y claro, me salvó. Claro que me salvó. Sí. Lo No, salvó Pura mucho. buenísimo, locura. porque Fofo agarró a Jordan Poole, que hizo 2. Imagínense, eran 3 más. ¿Y cuánto fue que quedamos? 57-55. 57-55. Por Uy, 2. hubiera ganado con McBride. Uf, no, claro, me fue súper con eso. Pero también es O que sea, lo salvó Andrés, básicamente. Trey Murphy No, tuvo una no, semana no quería salir buenísima. como Fofo cuando dijo que le salvó el primer lugar a José Carlos, pero Sí, pero sí, eso sí pasó, o sea, sí, es así. Y de hecho al final decidí sentar a los de Toronto, a Barnes se me olvidó cómo se llama el otro. Es que el nombre es como muy largo. Si lo, si Ah, lo vemos ahí, algo el Murray, center. creo. El center, exactamente. Ajá, ya. ah, Para no Kalk arriesgar Brenner, perder. No. ¿no? Ese No, juega en no. Charlotte. Es. Murray Boyles. Murray Boyles. Eso. Ajá. Ajá. Para no arriesgar que fallaran muchísimo, no sé cómo les fue ese día, pero para que no arriesgara a que perdiera el tiro de campo. De Y, ahí y sí me tuvo. parece que Trey Murphy ha estado sosteniendo a mi equipo buenísimo, igual que Barnes, y esta semana hice un trade también, donde y fue bastante arriesgado, pienso, porque solté a Stephon Castle, a Sharp y a Sengun por Wemby, Mitchell, el de Oklahoma City, y por ¿cómo es que se llama ese otro? Kalbrenner. Ajá, Kalkbrenner. Kalk Brenner. A ver cómo me va con ese trade. Básicamente, sí siento que perdí más robos de los que esperaba, pero
pero gané muchos bloqueos, gané tiro de campo, gané tiros libres por resta porque Castle falla bastante y hace muchos. Y también siento que al final de cuentas gano en la cantidad de turnovers también, porque sí, hacen mucho también entre esos tres. De ahí Hay que, Bueno, vamos a ver cómo sale. rebotes, 230 es un buen número, realmente. hay, yo creo que hay que destacarle a Fofo que tiene 50 robos esta semana, que parece que es Sí, bastante. es un buen Em, número. es un muy buen número. Creo que Bobo tiene 4 estadísticas buenas, digamos. Especialmente eso de los robos, digamos, es bastante alto, 50 como para el promedio que tienen los equipos. Creo que le falta esa última estadística, como que le dé ese empujoncito para ser bueno al menos en 5 y pelear 1 o 2 más. Veo que triples, digamos, es un número medio alto, pero no demasiado destacado. Puntos es un número igual medio alto, pero no tan destacado. Blocks, tiro de campo y rebotes, números bajos. Entonces creo que va a tener que reforzar ya sea triples o puntos si quiere como darle ese toque final, digamos, a sus duelos. Así es, y bueno, con esto llegamos al repaso, ya al final del repaso de la semana 13, donde Tao logró llegar al primer lugar con ese 8-1 que le metió a Frank, porque hay que decirlo, el marcador de la semana. Y Semana vamos a pasar historiquísima. vamos a pasar al tema de la semana. Vamos a hablar del All-Star que viene próximamente, ya están definidos los quintetos y vamos a analizar si esos jugadores que fueron seleccionados comparten las estadísticas de los mejores jugadores que hemos estado viendo acá en nuestro fantasy, bueno, en el fantasy general de la NBA, pero vamos a analizarlo. Marcos, si quiere ahí explica un poco la dinámica que vamos a estar realizando. Ok, vamos a ver los jugadores que fueron elegidos como titulares para el All-Star Game. Que, digamos, tenemos que recordar que los votos para los jugadores del All-Star Game los hacen los fans, los hacen un grupo de periodistas y los hacen los jugadores, me parece, en el tema de los titulares, si no me equivoco. Y la parte de las reservas las hacen los entrenadores, básicamente. Entonces también hay mucho tema de popularidad. O Ujú. sea, normalmente si usted es un jugador bueno de los Lakers, usted lo van a seleccionar porque tiene una afición muy grande. Entonces yo no sé si Frank puede subir un poquito aquí porque no se ven los primeros, que Ahí, son Giannis y Jaylen Brown. Después está Jalen Brunson, Kate Cunningham y Tyrese Maxey en los del este. Y en la parte de la conferencia oeste está Curry, Doncic, Shea, Jokic y Wemby. Entonces lo que queremos ver es ver esos 10 que tenemos ahí presentes, ya los dijimos, y vamos a ver los que están más alto en lo que es el ranking actual del fantasy, considerando los totales de la temporada, porque si consideramos los promedios, por ejemplo, hay un jugador como Kessler que va a estar muy alto, va a estar en el puesto creo que 14 o 18, pero que dejó de jugar hace un montón, que ya quedó out for season, si no me equivoco. Ujú. Entonces sí, ahí claro. nos va a crear un poquito Como en el segundo de- partido era mío y me era suyo, destruyó sí, mis blogs. O sea, me sí, hizo. Sí. básicamente. Si Y quiere entonces empezamos. veamos ahí cuáles son los que Sí. están de primero en el ranking, porque también hay, interesante, hay 5 del este y 5 del oeste, entonces los Los podemos comparar, si primeros vemos los 10. primeros 10. Aquí podemos ver que el primero es Shai, ¿verdad? Ujú. El primero es Shai, jugador de los Keller Boys, Hay que que yo creo subirlo que un poquito aquí, más, Frank, para que se vea aquí creo que en la aquí pantalla. no hay tanta Ahí, duda. No, más ok, bien ahí. bájelo para que se vea eso ahí. Estos Perdón. son los primeros 10. Acá no hay tanta duda, ¿verdad? Que Shai es el jugador más importante de este fantasy y quizás el mejor jugador que se lleva durante la temporada. ¿O ustedes pensarían contrario a eso? A mí, lo que siempre me ha parecido, bueno, no siempre, pero en las últimas 3 temporadas me parece que es un jugador muy completo. Entonces aporta tanto en puntos, rebotes, asistencia, robos, e incluso vea que tiene 32 blocks siendo de un guardia. Entonces creo que eso de ser el jugador tan completo que es, de además ser la estrella, la figura del equipo campeón y del equipo que va de primero, si no me equivoco, en el oeste,
Sí. Y casi, digamos, en un momento se discutió si OKC iba a romper el récord de victorias en una temporada de Golden State, pero creo que ya no puede. Y eso también le da muchos, le ponen el spotlight como le da mucha visibilidad, digamos, para los fans también. Creo que por eso está tanto de titular en el All-Star como de primero aquí en el ranking. Así es. Sí, es un jugador que llama mucho la atención, es un jugador muy bueno y es un jugador que responde en la cancha, no solo es popular. Jokic, que está de segundo, pienso que podría estar brutal de primero si tuviera más partidos jugados, y también merece bien su campo en el All-Star, y es uno de los mejores jugadores que hay en general, y en el fantasy ni qué decir. Ha Lo mismo que Maxi mucho esta temporada, o sea, Maxi está volando. Ha proyectado mucho al equipo de Roland Reels, Nikola Jokic. Sí. Y antes de pasar de Jokic, yo lo que quería destacar era estos números de rebotes y asistencias. Porque, ok, vemos que Shai tiene 1300 y resto de puntos. Jokic no anda tan lejos con 948, pero que tenga 389 rebotes y 351 asistencias es de un animal. Es una bestialidad. Ojo que Jokic tiene 9 partidos menos que Exacto. Shai. Exacto. Y creo que va a ser muy difícil que alguno de los que veamos pueda combinar esas dos estadísticas con números tan elevados, ¿verdad? Que es muy complejo. O sea, lo que Sí, aporta eso es Jokic, muy complicado que suceda. siendo Hay un centro, un centro creador, porque él pone a jugar a sus compañeros por la cantidad de asistencias que hace, lo que defiende y lo que ataca también con los rebotes y los puntos. Pero lo de Jokic, que si se recupere, sí, con este nivel, yo creo que sí tiene carta para pelear también el MVP, pero eso lo vamos a ver en otro capítulo. Maxi, que fue una muy buena elección de Matanator. En tercer lugar, yo creo que por algo él me dijo que era intransferible. Creo que ha sido una muy buena temporada. Ha tenido una temporada muy buena de crack, que no sé si todo lo pensamos que iba a ser tan así, pero no. Buen acierto de Matanator. Yo pensé que iba a tener una buena temporada, pero no a este nivel. A mí me gustaría ver, y tal vez eso lo podemos analizar en otro capítulo, cómo ha sido el comportamiento de los números de Maxi después de que Embiid empezó a jugar más partidos. A ver si sigue siendo, digamos, la estrella del equipo y el que comanda, digamos, a Filadelfia, o si Embiid ya volvió a tomar un poquito como el protagonismo. Que, digamos, viendo los números, Embiid ha subido mucho sus números, pero quisiera ver si también Maxi los bajó o simplemente Embiid le quitó esas estadísticas a alguien más. Y a propósito de estos 3 primeros jugadores, si lo comparamos con el All-Star roster, digamos, los titulares son los únicos 3 que se repiten, porque de acá para abajo, en los totales de Fantasy, no hay ningún otro que esté de titular en el All-Star más que estos primeros 3 que acabamos de mencionar. Ok, sí, porque el cuarto es un jugador que Marcos tuvo un gran acierto al tenerlo. Ah, bueno, sí. Sí, Pensé que iba a decir que estuvo en mi equipo, ¿no? No, o sea, sí. un gran acierto en tenerlo, y es Trey Murphy tercero, ¿verdad? Que si vemos la cantidad de rebotes, la cantidad de puntos, la cantidad de triples, se ha aportado mucho Marcos, y la cantidad de robos es también, creo que superado nada más por Maxi, 63, ¿verdad? El número de Murphy, que creo que es muy bueno. Y por Bridges y Leonard también. No, pero decía el top 3, digamos, que era como está de cuarto, el único que lo supera es Maxi, digamos. Sí, la verdad es que Trey ha jugado un temporadón. Entre él y Barnes han sostenido mi equipo. Han sido objetos de deseo de los trades de otros compañeros del fantasy. De Frank. Frank quiere a Barnes, otro me trató de incluir a Trey en un trade, pero al final sí logré que se mantuviera en mi equipo, y a mí me parece que han tenido un temporadón. Creo que nunca van a tener la posibilidad de ser titulares en un All-Star, porque, bueno, uno juega en los Pelicans, el otro juega en Toronto, pero sí creo que han tenido un temporadón, y la verdad es que
tanto porque está en mi equipo y como a uno le gusta ver jugadores y destacar, me alegra. No, y lo de Scottie Barnes en rebotes es muy cercano a lo de Jokic, 355. Muchachos, y déjenme decir Entonces, unas cosas que lamentablemente va a salir en el podcast esto, pero tengo que apurarlos porque me queda poca batería y no conecté la compu con la que estoy grabando. ok, 10 vamos a, minutos. vamos a repasar aquí a Donovan Mitchell, ¿verdad? Que es otro de los Ajá. destacados, jugador de Ranchitas, quizás que no lo hemos destacado tanto porque Ranchitas no ha tenido como una temporada tan buena. Y Michael Igual Bridges, Donovan tuvo buena esta semana, pero no tanto como para estarlo sacando. que es un jugador que tengo yo, muy deseado por Gengars, ha intentado conseguir en múltiples ocasiones y pues creo que está teniendo una temporada muy correcta. Incluso vea que aparece más arriba que Bronson, ¿verdad? Que es la estrella de los Knicks y Bridges está teniendo una muy buena temporada. Ujú. Y ya para cerrar los últimos tres, Kawhi Leonard, que me parece que le ha aportado muchísimo a José Carlos, sobre todo puntos rebotes. Bueno, rebotes no tanto, pero en puntos, en triples y en porcentajes también le ha ido muy bien. Creo que es la mejor temporada que ha tenido en libres en su carrera. Después le sigue Jamal Murray en el puesto 9, que es un gran asistidor y además aporta muchos puntos, sobre todo, por ejemplo, cuando Jokic no está jugando. Solo un poquito para que se vea, Frank, porque ya no sale Murray Ok, Ujú. ahí ya. Listo. Sí, Jamal Murray y por último Jalen Johnson, que está en el equipo de Gengars, que me parece que ha tenido un temporadón con la Una lesión temporada muy buena. de Trae Young. Agarró el protagonismo de Atlanta y ahora que Trae Young más bien lo tradearon, y puede mantener, digamos, ese protagonismo junto con Dyson Daniels. Se destaca mucho en puntos, en rebotes y en asistencias. Incluso si uno ve los datos, digamos, de Jalen Johnson, está muy, muy cerca de Jokic y lo superan rebotes también. Claro, con más partidos, pero está ahí, digamos, de Ah, Jokic. para ya cerrar el tema, nada más destacar que en esta lista de top 10, ¿verdad? Dos jugadores de Gandalf, dos jugadores de Roland, de Reels, ¿verdad? Que son los únicos que tienen más de uno en este top 10. Keller Boys 1, Matanator 1, Ranchitas 1, Windy City 1, las Fuerzas del Búfalo 1 y ya. No tiene jugadores ni Frank, ni Joses, ni La Tromba y Yo, no sé quién mucha se me salud. va. No sé quién más se me va. Pero bueno, esos son los equipos. Y ya por las carreras de las situaciones que pasan en los podcasts, vamos a analizar. inesperadas, no me esperaba Inesper- yo que se me gastara tan rápido la batería. Ajá. Vamos a analizar ya la semana 14, que es la semana que viene para nosotros, después de una semana muy buena para algunos, muy malas para otros. Vamos a hablar y vamos a entrar también a la quiniela, ¿verdad? El Sí, cartel de Pavas contra Ranchitas, un duelo que yo creo que todos lo tenemos claro. ¿Por quién vota usted, Marcos? por el cartel de Pavas, el antiguo Andy's Army. Sí, Obando votó por Pavas. Creo que es obvio, yo también voy a votar por el cartel de Pavas. Y Yo, obviamente, si voté por mí cuando tenía como 8 jugadores nada más habilitados, voy a votar por mí en esta, especialmente porque Ranchitas, eh, bueno, ya alineó, pero hoy tuvo varios jugadores fuera y como que no está me parece que no ha estado tan atento esta temporada a su equipo, entonces creo que por ahí, digamos, puedo sacar un poco de ventaja con más partidos también. este duelo es bastante interesante de analizar, el de Gandalf the Grey versus Reels. Creo que de mi parte es que yo lo veo complicado. Obando le dio el voto a Reels. Yo me lo voy a dar Y a mí mismo, pero es porque veo que Reels ahorita todavía tiene lesiones y quedan 3 minutos, muchachos, pongámosle Ok. 3 minutos de batería. Yo se sí, lo doy a Gandalf también, ¿a Andrés, quién? a Gandalf. Sí, yo también a Y Gandalf, que viendo ya deme un las chance para ver si lesiones. puedo ir por el cargador. Aquí lo voy a dejar, que no me voy a ir ni a ver. Ok. Bueno, y mientras Marcos va por eso, yo voy a decir por qué le di mi voto a Gandalf, y es que creo que Roland, a pesar de que tiene buenos jugadores, sin Jokic no es el mismo equipo, y Gandalf me parece que en las últimas semanas viene en su vida y creo que
que acertó con los últimos trades que ha hecho, que uno fue conmigo para obtener a Jarrett Allen y otro fue con Obando para obtener a Kalkbrenner y a Wembanyama. Sí, es que acompañó a Wemby, eso es interesante. Ujú. Si quiere, también podemos ir analizando el de los Keller Boys contra las fuerzas del Búfalo. Creo que este duelo es importante, ¿verdad? Para la lucha ahí en la punta Ujú. entre José Carlos y Pau. Bueno, todavía el equipo de las fuerzas del Búfalo no está tan recuperado, ni está como en su mejor momento como lo vimos en las semanas que dominó, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí el voto más inteligente sería votar por los Keller Boys, por lo menos desde mi punto de vista. Yo no sé cómo lo ve usted. Yo pienso igual que usted, no puedo no votar por los Keller Boys después de que me ganó 8-1. Creo que sería poco sensato de mi parte y efectivamente las fuerzas del Búfalo tiene el equipo un poco diezmado mientras que Tavo lo tiene bastante sano. No sé si Marcos ya volvió, si quiere opinar o... No, sí, aquí estoy. No me he ido del audio, simplemente andaba conectando. Okay. Lo Y lo que sí logró. veo es que nos quedamos pegados aquí en esta parte, pero bueno, ahí ahorita va a funcionar. Pero lo logró, lo Y logró. voto por los Keller Boys, honestamente, como está ahorita y las lesiones de las fuerzas del Búfalo, creo que va a ganar los Keller Boys y que yo veo a los Keller Boys como un muy buen equipo cuando está sano. Ok, por cualquier situación que nos quedáramos pegados, nada más para repasar, los cuatro votamos por los Keller Boys en esta votación del el duelo entre ellos. El siguiente duelo es el de Fofo Costa Rica contra Matanator. Este duelo se las trae y yo realmente no sé si volver a confiar en Fofo, pero es que siento que el equipo de Matanator ha tenido como una baja en producción también. Algunos jugadores como Jack, Jaime Jaques, no le están funcionando igual. No sé si irme por Fofo. Voy a dar el voto a Fofo, sí. Voy a dar el voto a Fofo de nuevo. A ver qué pasa. Yo voy a votar por Fofo también. Considero que, como ya lo había dicho, tiene 4 stats fuertes y hay una stat que no es tan fuerte por parte de él, que es tiro de campo. En realidad es de sus stats más flojitas, pero Matanator también porque tiene demasiados guardias. Entonces creo que por ahí Fofo lo puede salvar. Entonces voto por Fofo. Marcos, Yo voy a votar por Matanator. no. Pero bueno, se divide la votación también porque Obando votó por Matanator Es también. la culpabilidad de Marcos. Sí, yo no sé qué está reponiendo. Karma, seguro. Para ver si clasifica bien. El siguiente duelo es Joses contra la Tromba del Caribe. Creo que aquí Obando votó Tromba. Creo que la baja del equipo de Chess es muy marcada. Yo también voy a votar por Joses. Pero, ¿Obando votó por Tromba o por O, Joses? Obando votó por Tromba. Yo voy a votar por Joses. Yo no sé ustedes cómo lo ven. Yo voy a votar por Eh, Joses. yo sí, de mi parte también voy a votar por Joses, Para sorpresa de nadie, Frank va a votar por Joses. aunque me critiquen el voto. No, creo que está teniendo Un igual como repunte. un repunte, un pequeño ascenso y creo que llevo 3 capítulos diciendo que Chess para mí actualmente es el peor equipo, entonces Se le tira un beef ahí a Chess. Hay que traerlo al podcast, man, porque ya esto tiene que poner orden. Mike, Y el Mae ha bajado como 4 posiciones los últimos capítulos, igual que yo. Entonces, bueno, no, yo no he bajado tantos, pero creo que es evidente que Chess está teniendo un muy mal momento ahorita. creo que y este duelo de Gengars contra Windy City, tengo un problema, que es que mi equipo tuvo una semana muy buena, pero no sé si la va a poder repetir. Y siento que ya el equipo Bando se va recuperando poco a poco. Ahorita tiene 2 game time y 2 lesionados, pero puede ser que durante la semana se le recuperen y ese equipo es muy fuerte. Por fe, un salto al vacío ahí. Voy a votar por mi equipo, esperando que tenga una semana igual de buena como la que tuvo en la semana 13, pero lo veo difícil. Y obviamente Bando votó por Gengars. No sé cómo lo ven ustedes. Yo voy a votar por Gengars, me parece un buen equipo. El suyo me parece bueno,
pero creo que Gengar ya tenía una temporada más sólida y además es muy, muy mordido con los ads. Entonces vio que se lesionó Hero y de una vez agarró a Kelel Ware, que cuando no está Hero, Kelel Ware se transforma de la nada, es Jokic. Entonces, Y yo voy a votar por Gengar también, esta vez. Ok. Vamos, este es el Creo que el voto. equipo es muy bueno. Este es el voto para sumar en la quiniela. Vamos. Y bueno, hablando de la quiniela, Frank tuvo una semana muy triste, con solo 3 puntos, y lo aleja un poquito más de Marcos. Sigue Marcos líder con 49 puntos, se despega un poco de Frank porque tiene 46. Yo llevo 44 y Obando está ya respirando ahí cerquita porque llegó a los 40. Está 40, 44, 46 y 49. Lejos del primer lugar, pero bastante cerca de Frank y mío. Entonces, un buen trabajo de Obando en esto de la quiniela que le ha gustado, la verdad. a usted le está respirando en la nuca, Bando. No sé si así, pero está cerca, está cerca. Pero Digo, bueno, en la yo creo quiniela, en la quiniela. lo que veo es que ya con esto llegamos al final del capítulo de la semana 13, entramos a la semana 14 y vamos a ver qué nos trae sorpresa, ¿verdad? Ojalá algunos cambios en la tabla, pero para nosotros positivos, menos para Frank. Sí, sí, vamos a ver qué pasa. Está bonito. Es que estamos peleando los 3 muy cerca. Sí, estamos los tres muy cerca, exactamente. Entonces está bonito, está bonito. André lo que le dolió es que yo le demostrara con datos que tenía razón. Buena Bueno, tarea esa, Frank. Y de hecho bueno, sí quiero ver si hacemos algo parecido para todos los equipos en alguno de los episodios, aunque sea ya los que están cerca de los playoffs. bueno, pero entonces nos vemos la otra semana. Muchas gracias por acompañarnos. A los que llegaron hasta acá, no se olviden seguirnos para poder pronto hacer también este ejercicio en vivo. Entonces, muchas gracias, Frank, Marcos, nos vemos. Hasta luego, Pura nos vida. vemos.